Desarrollo de algoritmos numéricos. Actividad 6. Ingeniería farmacéutica. Profesor Víctor Manuel Cuevas Cortés. Equipo prohibido rendirse. Está conformado por Irlanda Murillo Torres, Frida Betsabe Mendoza Palomares, Juan Carlos Martínez Herrera, Ángel David Valdovines López y yo, su servidora Paulina Reyes Palomares. Molaridad. Primer problema. Se desea preparar 0.1 litro de solución de nitrato cúprico con peso molar de 187.54 gramos mol con una concentración al 0.02 mol. ¿Cuánto nitrato cúprico se requiere? El plan. Identificar datos que nos proporciona el problema, así mismo como reconocer la fórmula. Los datos M es 0.02 mol sobre litro. Litro sería 0.1 litro. Peso molar sería 187.54 gramos mol y la W es la incógnita, la cantidad de gramos que vamos a buscar. La fórmula es molaridad es igual a gramos sobre peso molar por litro. La despejamos y queda gramos es igual a peso molar por litro por mol. 2. Sustituimos los valores en la fórmula y queda de la manera siguiente, que son gramos es igual a peso molar por litro por molaridad. Una vez realizados los cálculos, nuestro resultado será medido únicamente en gramos. El diagrama de flujo de molaridad quedó así como definir W como real, definir M como real, definir L como real, definir peso molar como real. Ingresamos los datos, teclear el valor de molaridad, teclear el valor de litros, teclear el valor de peso molar. El 3 es el cálculo de datos, que sería con la fórmula gramos es igual a peso molar por molaridad por litro. Y el número 4 es la salida de datos, que es su valor de masa medida en gramos. El ejecutador del proceso para verificar que se hizo correctamente. El algoritmo de molaridad es el siguiente y queda definido como se los dije en el diagrama. Enseguida les presentamos el problema de área de un romboide, el cual, como primer paso, es el planteamiento, que es identificar los datos que nos proporciona el problema, así como su fórmula. Los datos son que base vale 4 centímetros, su altura son de 6 centímetros, y la fórmula del área de un romboide es área es igual a base por altura. Sustituimos los valores, que este es igual a área por 4 centímetros por 6 centímetros, y una vez realizando los cálculos, nuestro resultado será en centímetros cuadrados. Su área es igual a 24 centímetros cuadrados. Aquí en el diagrama de flujo de área de un romboide, primero fue almacenamiento de los datos, definir A como real, definir base como real, definir altura como real. Segundo, entrada de los datos, que es base en centímetros, altura en centímetros, y esto pide que lea como su altura. Entonces, como paso 3 sería cálculo de resultados, y aquí incluimos la condición de si entonces, que es parte de una de las condiciones del problema. 0 tiene que ser positivo. Entonces la base tiene que ser mayor a 0 y la altura tiene que ser mayor a 0. Por lo tanto, en la parte de verdadero sería salida de datos
es igual a la fórmula de área, es igual a base por altura, y calculando área es igual a definir A, que terminaría en centímetros cuadrados. Y por el otro lado, que es la condición de si es incorrecto, sería en el caso de que no fuera verdadero el número o si no estuviera dentro de la condición, si fuera un número menor a 0, automáticamente como resultado te daría error, datos incorrectos. Entonces aquí para la verificación del problema, en la parte primera vemos la ejecución iniciada, que ponemos los valores con la de dicho problema, que sería base es igual a 4, altura es igual a 6, y por lo tanto su área queda en 24 centímetros cuadrados, por lo cual esta verificación del problema es correcta, porque estamos cumpliendo con la condición que está ejecutada en el algoritmo. Y por la parte de su derecha, en la ejecución iniciada, introducimos un valor negativo de base y de altura. Por lo tanto, como no cumple, este te señala como error datos incorrectos. Entonces aquí comprobamos que el algoritmo está correcto, está hecho correctamente. Aquí está el algoritmo del área de romboide, por lo tanto, se puede ver el proceso de el almacenamiento de los datos, sus definiciones, que es definir área, base y altura como real. Segundo, entrada de datos, cálculo de resultados, aquí donde agregué el si entonces, que es la condición, te muestra la fórmula, que es salida de datos, cómo queremos la solución, y la solución que me la marque el problema, y después la condición, que es si es correcto o es incorrecto, marca error, datos incorrectos o correctos. A continuación les mostraremos el problema de longitud de onda. Una emisora de radio FM emite una frecuencia de 91.5 MHz. ¿Cuál es la longitud de onda de estas ondas de radio si la velocidad de la luz es de 2.99 elevado a la 8 metros sobre segundo? Nuestro planteamiento como primer paso sería identificar nuestros datos, que es la fórmula que vendría siendo frecuencia por longitud de onda igual a velocidad de la luz. La velocidad de la luz es 2.99 elevado a la 8. Nuestra frecuencia es de 91.5 MHz. Como segundo paso, despejaremos nuestra fórmula moviendo frecuencia hacia el otro lado para dejar longitud sola. Como tercer paso, eliminaremos los prefijos, ya que la frecuencia está dada en mega, y para eliminarla simplemente se multiplica por 10 elevado a la 6. Como cuarto y último paso, se multiplican nuestros valores. A continuación les mostramos el diagrama de flujo y algoritmo, en el cual los dividimos en 4 partes. La primera es el almacenamiento de datos, donde definimos nuestros datos. En el segundo es la entrada, la entrada y salida. Bueno, lo que va a entrar y salir. Y como tercer paso es el cálculo de resultados. Y como cuarto y último paso se muestra el resultado de la operación. Como se muestra allí,
introduce la frecuencia sin prefijos y sin notación científica es de 91.500 millones y nos da un resultado de 3.2765 metros. El cuarto problema sería el volumen de un cuadrado, que en la siguiente diapositiva vamos a poder empezar a ver los pasos. El primero es saber qué es un volumen, buscar la fórmula y entender la forma de un cuadrado. En el segundo paso tendremos que obtener los datos. ¿Por qué es lado a la 3? Porque son 3 lados como se muestra en el cubo. Y los datos ya no los da, que serían 20 centímetros. Solo tenemos que sustituir en el tercer paso. Como son centímetros, la respuesta tiene que quedar en centímetros al cubo. El cuarto paso es cuáles son los aspectos por considerar en la solución. Tenemos que despejar, o sabemos las medidas, o tendremos que sacar algunas a escala. En este caso son centímetros y no es necesario despejar, ya que nos dan las medidas también, entonces tampoco tendremos que sacar ninguna escala. El quinto paso nos dice cuáles son las restricciones. El resultado para sacar el volumen tiene que ser positivo siempre, no puede ser negativo. Esa sería nuestra única restricción. En el diagrama de datos podemos ver los 4 pasos que ya han mencionado mis compañeros: el almacenamiento de datos, la entrada de datos, cálculo de resultados y salida de datos. A un lado está la ejecución, en donde podemos ver que el lado mide 20 centímetros y sale 8.000 centímetros cúbicos. Aquí nada más podemos ver los datos explícitamente, como en el algoritmo. Está storage, definir B como real, que sería el volumen, definir L como real, que serían los lados, la entrada de datos, y ponemos que escriban por favor el valor de los lados en centímetros para no tener que hacer ninguna conversión. Cálculo de resultados, ponemos la fórmula, lado al cubo, y la salida de resultados, que es como ya nos habían dicho. En el pasado pusimos 20 y nos salieron 8.000 centímetros cúbicos. Calcular el tiempo de la pelota. En este problema expondremos el problema en que Alex juega con una pelota que se mueve uniformemente sobre el piso a una velocidad de 3 metros sobre segundo sobre segundo. Calcular el tiempo que la pelota tardará en recorrer 12 metros. Nuestro primer paso sería revisar el problema y comprender si podemos obtener una solución. Para eso hay que determinar el tiempo en que la pelota se desplaza. La velocidad de la pelota es de 13 metros sobre segundo y la distancia que va a recorrer es de 12 metros. Y nuestra fórmula es tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Y aquí podemos ver el diagrama de flujo, donde definimos D como real como la distancia, definir B como real como la velocidad, definir T como real como el tiempo, y escribimos el problema de Alex, y escribimos también que pongan la distancia en metros y la velocidad en metros sobre segundo. Y aplicamos la fórmula de tiempo es igual a distancia sobre velocidad, y así obtenemos el resultado. Y aquí está el algoritmo, el código, donde definí todo lo que expliqué anteriormente. Y aquí la prueba de que se realizó eficazmente el código.